Hola, buenas tardes familia. Deseo que estén bien. Ah, Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y este día vamos a compartir dentro del Evangelio la palabra viva de Dios, lo que es la carta a los Efesios. Vamos a leer dos capítulos que son muy bonitos, muy hermosos y que nos hacen comprender de una manera más plena cuál es el mensaje de Cristo Jesús hacia nosotros. Y es muy importante siempre tener en cuenta lo que Cristo Jesús a través de sus apóstoles ha querido revelar para todo el pueblo, porque ya no solamente nos constituimos en Cristo Jesús, el, la comunidad judía israelí, que era el pueblo escogido de Dios, sino también todos nosotros que no correspondemos a Israel, que vivíamos en un mundo pagano, pero que con el sacrificio tan grande y tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, formamos parte de ese pueblo también. Entonces el sacrificio fue para todos y sobre eso viene la salvación. Sí, que no es solamente para el pueblo escogido de Dios, porque es un pueblo escogido y es un pueblo muy amado, pero no solamente queda ahí, la salvación viene para todas las demás naciones, ¿sí? Entonces vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 5, la carta a los Efesios, y lo vamos a ir explicando un poquito. Espero no alargarme mucho, les pido por favor que tengan poquita paciencia, no se me vayan a desesperar, ¿sí? Entonces nos vamos a poner en las manos de Cristo Jesús, en nuestro Padre Todopoderoso, y en las manos de la bendita Virgen María, que es nuestra verdadera Madre. Señor Dios Padre Todopoderoso, invocamos tu santo nombre. Ven por favor en ayuda de nuestras necesidades espirituales y físicas. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que vengas en auxilio de nuestros 5 sentidos, para escuchar devotamente tu santa palabra, y mientras la escuchamos, que nos reveles tu mensaje de tu divina voluntad. Que así sea. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, capítulo 4. Progresemos hacia el hombre perfecto. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo, que cada uno de nosotros ha recibido de su talento, y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno, pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Y cuando se refiere yo el prisionero de Cristo, nos está hablando del apóstol San Pablo. Y bueno, el apóstol San Pablo vino a comunicar la palabra de Dios y la redención de su cruz al mundo pagano, que era todas aquellas naciones que no pertenecían en sí a lo que era el pueblo escogido de Dios. Y sobre todo porque ellos sí tenían más dioses, ¿no?, de lo que se creían. Yo creo que
La Europa constituía el foco central de ese entonces, con las culturas griega, romana y otras también importantes, donde hacían de cada figura un dios, una diosa. Entonces el paganismo estaba más centrado en Europa. Y por eso nos hace esta exhortación, que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Y esta es la vocación que recibimos todos, que es el anuncio de la palabra de Dios a través del discernimiento y la misma luz que Dios y Cristo Jesús nos muestran en su amor para llevar a cabo su plan de vida, que es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y tratar de evangelizar con la palabra de Dios, para que ésta llegue a la plenitud de poder entrar a los corazones de las personas y haya esa necesidad de conversión del hombre hacia Dios, quien no lo conoce, y que se deje amar por Dios, porque aparte de que no lo conocemos, no nos dejamos amar por Dios. Pero aquí está la misericordia de Dios, que se muestra a través de su palabra, a través de la luz que nos llega de su misericordia, y es así como salimos al encuentro de Cristo Jesús. Sean humildes y amables. Humildes y amables. Son virtudes, no son dos palabras simples. La amabilidad lleva consigo un respeto, y la comprensión es el entendimiento de fundirnos con Cristo Jesús, precisamente para no juzgar. La amabilidad, todo aquello que no desprecia al ser humano, todo aquello que no le quita dignidad, todo aquel que sabe que un hermano que está enfrente tuyo tiene la misma dignidad de hijo de Dios. Por eso el respeto tan grande que le debemos de tener al ser humano como tal. Sopórtense unos a otros con amor. Duele mucho soportarnos con amor, pero lo podemos hacer en la gracia de Dios. Es voluntad de Dios, no es voluntad nuestra, pero si nosotros cooperamos en esa voluntad de Dios, entonces Dios mismo viene en necesidad de este problema y nos hace ser pacientes con los demás, tolerarnos. Tolerarnos es de justicia y es un mandamiento también de Dios. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Mantengan entre ustedes lazos de paz. No solamente Dios desea la paz de la tierra, de las naciones, sino lo más importante, la paz en relación con los demás seres humanos, la paz con el otro hermano, la paz con la persona que tengo a un lado, la paz con la persona que tengo enfrente mío, la paz de todas las personas que nos rodean, y permanezcan unidos en el mismo espíritu. En cualquier religión que estemos, la misma Biblia que utilizamos nosotros se utiliza en las demás religiones. Y es el mismo Dios al que servimos, al que adoramos, ante quien nos postramos. Y ese es el espíritu que debemos de tener siempre en cuenta, que servimos al mismo Dios. Jehová, Yahvé. No importa la denominación de la religión, servimos a un mismo Dios. Y ese es el espíritu que nos debe de mantener unidos entre sí. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos. Sí, o sea, no es Padre solamente de católicos, no es Padre solamente de protestantes, no es Padre solamente de evangélicos, de anglicanos, de metodistas. Es un Padre de todos,
porque Dios lo llena todo, Dios no hace diferencia. Pero nuestra frágil carne sí hace diferencias. Eso ahí donde el hombre no se pone de acuerdo en este discernimiento de la palabra de Dios, y que es precisamente lo que muchas religiones orientales no han podido comprender, y tratan de imponer su religión con guerras, con el desestabilizamiento de países. Así se da el terrorismo, porque hay grupos que quieren a toda costa imponer la religión que se están predicando. Y este es un radicalismo que va en contra de los mandamientos de Dios, porque Dios no se impone. A Dios se le acepta con todo amor. Dios nos da muestra de su misericordia. Y la misericordia, para que entre a nuestro corazón, debemos de decirle sí. Si cada uno de nosotros ha recibido su talento, y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Dios nos da talentos, nos da dones, pero no a todos nos da los mismos talentos, y no a todos nos da los mismos dones. Este es un discernimiento, pero todos son importantes, todos los dones, todos los carismas y todos los talentos son igual de importantes para Dios, pero Dios sabe qué tipo de talentos nos puede dar para darle gloria en ellos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es que no hay que dejar de desvalorar la función que hacen los demás. Que unos hablan lenguas, bendito sea Dios. Que otros saben predicar, bendito sea Dios. Que otros glorifican a Dios limpiando, bendito sea Dios. Que otros pueden tener discernimiento acerca de la palabra de Dios, bendito sea Dios. Que otros pueden enseñar la palabra de Dios, bendito sea Dios. Que otros pueden escuchar los llamados de Dios, bendito sea Dios. Ellos y nosotros lo glorificamos en los dones y en los talentos. Así se glorifica a Dios con lo que Él mismo nos da. Dice, pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Este versículo número 8 del capítulo 4 es muy precioso, porque dice, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. ¿Y a qué se refiere con cautivos? Recordemos que murió nuestro Señor Jesucristo, bajó a los infiernos, y en los infiernos es donde tomó a todos los cautivos que habían, porque Jesús tenía que morir y era el primero en que tenía que resucitar. Por eso mucha gente santa, aunque estaba en el abismo inferior, pero estaba separado, tenía que venir Cristo Jesús para poderlos tomar con Él en el momento de su ascensión hacia los cielos. Y dio sus dones a los hombres, a través de Pentecostés, a través del Espíritu Santo. Qué hermoso. Esto de subió, ¿qué significa? Sino que bajó al mundo inferior, el mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Dios llena todo. Si llena el cielo, Dios es capaz de llenar nuestro ser, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestros sentidos de su gloria, de su paz, de su voluntad divina. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Ahí está la respuesta.
Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, todos servimos a su ministerio y todo esto sirve ¿para qué? Para la construcción del cuerpo de Cristo que somos todos, que son su iglesia. Todos somos iglesia. Independientemente de dónde estemos, si predicamos a un Dios bueno, a un Jesucristo, es parte de la iglesia. Si no se predica a un Dios Padre bueno, misericordioso y a un Jesucristo que murió por nosotros, entonces yo creo que no está dentro de la iglesia, ¿verdad? Digamos que está en una secta satánica en donde se le adora a otro ser. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos alcancemos la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Conocer a Cristo Jesús es dejarnos guiar por los mandamientos de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y lleguemos a ser el hombre perfecto. Ven qué hermoso es esto, llegar a ser el hombre perfecto. En esto tengo que hacer un poquito de hincapié porque es necesario. Y no es para frustrarlos, no es para sentirlos menospreciados, sino al contrario, es para que mantengan una lucha contra todo aquello que los desvía del camino de Dios. Ser perfecto no es sinónimo de soberbia o de querer ser más que los demás. Es una virtud que Dios nos exige, sean perfectos como su Padre Dios es perfecto en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y sobre esa imagen y semejanza, entonces reconocemos la pureza de Dios, reconocemos la santidad de Dios y reconocemos la perfección de la obra de Dios. Y como obra creadora de Dios, es perfecta porque Dios lo crea todo perfecto. Con esta madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Esta es la plenitud de Cristo, entonces, mantenernos en la fe y tener conocimiento del Hijo de Dios, sea nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Yo creo que más claro no puede estar esto, ¿verdad? Pero se refiere cuando uno es niño y como no tiene discernimiento o una madurez como la tenemos nosotros y adultos, podemos entender y comprender de qué manera se está moviendo el mundo, de qué manera se mueven las relaciones entre los hombres, de cómo afecta la economía, la política. Y cuando tenemos ese discernimiento tenemos madurez, pero los niños no la tienen porque les hace falta esta educación. Pues aquí Cristo viene a educarnos en su palabra para decirnos, ya no son niños, aquí está la palabra de Dios y no se dejan engañar, porque eso de que son zarandeados, ¿qué quiere decir? Que nos mueven, nos tambalean porque tenemos una fe débil. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, no tan fácilmente nos engañan, no tan fácilmente somos zarandeados, ni por Satanás, ni por la gente que se hace pasar por profetas extraños a la voluntad de Dios. Entonces hay que discernir muy bien esto y hay que tener una constante vigilancia en cuanto es la palabra de Dios. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más a alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Así es como maduramos y así es como vamos a alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Sencillo, ¿verdad? Pero todo es sacrificio, hermanos.
todo es sacrificio y todo sacrificio tiene su que soportar realmente. Hay que soportar para poder tener ese sacrificio. Pero dentro de ese sacrificio está la voluntad divina y la voluntad de la nuestra. Dejemos nuestra voluntad y tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es más perfecta y firme que la propia voluntad nuestra. Porque al ser nuestra voluntad frágil, que proviene de un ser humano como nosotros, en cuya carne es débil, entonces esta voluntad se hace precisamente débil, frágil, que se puede romper constantemente, mas no así cuando se trabaja en la voluntad de Dios, que es fuerte, que nos salva, que nos santifica. Y miren, ahora vamos a entrar al capítulo 4, versículo 17. Les digo pues, y con insistencia, les advierto en el Señor que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles, sin inteligencia, están en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. No imitar a los paganos. A veces hay un falso discernimiento de lo que es la idolatría, del verdadero sentido pagano, pero idolatría va conjuntamente con lo pagano. ¿Por qué? Porque dentro de la idolatría y el paganismo son naciones que crecieron con diferentes pensamientos que ellos se decían tener muy abierto y podían adorar a una piedra, a una diosa, al sol, a la luna, a las estrellas, al fuego, al viento, al aire, al agua. Pues esto es parte del paganismo, ¿verdad? Porque no puede haber otro Dios más que nuestro Padre Todopoderoso. Y después de esos dioses falsos, hay un mal espíritu que se cubre tras esas estatuas, tras esas imágenes. Entonces dicen que no debemos que confundirnos con ellos, ¿verdad? Ahora, paganos es todo aquello que tenían muchos dioses, no solamente uno, varios. Nosotros somos católicos cristianos y tenemos un solo Dios que es Padre, el que lo fundó todo, el que lo crió todo, ¿sí? Entonces no somos idólatras y no somos paganos porque tenemos un solo Dios. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Por eso las Escrituras, los Evangelios nos muestran el camino que Jesús nos dejó. Y en eso el Señor nos ilustra, nos enseña, por eso dicen que es el Maestro perfecto, el Padre bueno, el Maestro perfecto. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo. Así es. ¿Por qué nuestro cuerpo tan cansado? ¿Por qué nuestro cuerpo tan enfermizo? Pues es precisamente por todos los vicios y todo aquello que se contrapone a la voluntad de Dios, que son los mandamientos. Y todo eso va afectando de una manera muy tangible lo que es la persona física del hombre y su mente. Y se vuelve uno en un pobre viejo, un joven viejo, ¿verdad? Porque todas estas ataduras hacen que de repente tengamos una edad adecuada y ya nuestra espalda se está empezando a flanquear, a encurvar, ¿verdad?
porque no soportamos el peso de las cosas que estamos haciendo mal. Así es la consecuencia de lo que hacemos. Dice, pues si era la vida que llevaban y renovarse por el Espíritu desde dentro, revístanse pues del hombre nuevo. Revestirse del hombre nuevo en él. Recordemos cómo Jesús nos invita a tener una conversión a través del apóstol San Pablo en su carta, que nos decía, hay que mirar adentro de nuestro ser para tener una conversión, una mirada hacia nuestro interior para ver qué es lo que estamos haciendo mal y ver qué es lo que nos está apartando del camino de Dios. En la manera que nosotros empezamos a sacar las cosas, es como el Espíritu Santo está empezando a actuar y a renovarnos y hace de este cuerpo pesado, lo empieza a levantar, le empieza a dar luz, empieza a dar la luz de Cristo. Hombre según Dios que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Pues son cosas muy hermosas, que es la justicia y la santidad, que solamente pueden venir del reflejo de la santidad de Cristo Jesús a través de su misericordia, cuando ya estamos empezando a sacar todo lo malo que nos está estorbando en nuestro corazón. Y nos invita, por eso dice, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, les dice, enójense. Es bueno enojarse, sí, es bueno enojarse, pero sin pecar, Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. O sea, es bueno estar enojado un ratito. Ok, está pasando esto, tengo mi enojo, me separo un poquito para no decir o pensar cosas que uno no debe ni decir ni de pensar. Pero nos dice que su enojo no dure hasta la noche, porque ya entrando la noche, el enemigo se apodera de nuestros pensamientos con mayor fuerza. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Aquí es algo bien importante, y es que muchos no se quieren dar cuenta. Fíjate bien en lo que vas a decir, piensa bien antes de hablar, porque si hay niños y ya hay jóvenes, el mensaje que tú vas a dar es un mensaje que ellos van a recibir, y si ellos ven que tú lo puedes hacer, ellos lo van a repetir, ¿sí? Entonces hay que discernir bien esto. Hay momentos adecuados para poderse decir las cosas, pero hay que ser precavidos dónde las decimos y con quién las decimos, porque siempre hay gente alrededor que está viendo y que los está observando, y de esas observaciones ellos van sacando conclusiones del comportamiento de las personas. Y si lo que estamos tratando aquí es de compartir a un Jesús vivo, resucitado, bueno y misericordioso, que dio su vida por nosotros para la remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, entonces debemos de compartir ese mensaje tal y como es. Y ese cambio en ellos va a ser una conversión. No les vas a decir nada que no esté dentro de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se revela a sí misma. La palabra de Dios te sana, te purifica. Y no hay que quitarles esa oportunidad. Así es que tu buen sentido te haga reflexionar y saber qué tipo de ejemplo les quieres dar a esos niños, a esos jóvenes,
o a esas personas adultas de tus actos y de tu comportamiento en relación con ellos. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes disgustos, arranquen de raíz, arranquen de raíz, arranquen de raíz. ¿Qué quiere decir? No dejar nada aquí, porque si tú dejas raíces, esas raíces van a tener que florecer de vuelta. Y ahí está de vuelta el pecado, ahí están las malas tentaciones. Si tú dices perdono, pero no arrancas tu ofensa de raíz, entonces tarde o temprano no será un verdadero perdón, porque la raíz está echando de vuelta flor, está de vuelta tratando de salir para convertirse en un arbusto, en una planta, en un árbol, y te va a seguir lastimando. De raíz, el fondo, de raíz, sacarlo todo completamente. Y sacarlo totalmente quiere decir, ya no te lastima, ya no te lastima, ya no te lastima porque estás en la voluntad de Dios. Arranquen de raíz y entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Por eso es bien bonito y es bien necesario darnos la oportunidad de leer toda la Biblia, los evangelios, las cartas, el Antiguo Testamento, para saber realmente qué es lo que Dios ha querido decirnos y qué es lo que nos quiere decir. Porque sí somos católicos, sí somos creyentes, sí queremos a Cristo, pero lo seguimos queriendo todavía con nuestros sentimientos. Lo queremos seguir todavía con esta carne frágil. Nos invita a no gritar, nos invita a no tener disgustos, arrebatos, enojos, ofensas y toda clase de maldad. Por eso mi preocupación esta, si conocemos creyentes y ya hace todo esto, entonces, ¿cuál es el ejemplo que les estamos dando a los demás? Por eso es tan grande que esta juventud sea más rebelde todavía al ver el ejemplo de los que predicamos a Cristo Jesús. Porque ellos no pueden ver de que predicamos a un Dios bueno y misericordioso y hacemos todo lo contrario. Entonces, ¿en dónde vemos la santidad y el sacrificio de poder proclamar la palabra de Dios en esta revelación? Porque primero necesitamos ser sanados nosotros mismos para que la luz pueda hacerse más grande entre los demás. En esto tenemos que tener mucho cuidado con los niños, con los jóvenes, con las personas mayores. Por eso mi énfasis es, hay que tener cuidado del tipo de comportamiento que tenemos ante los demás, porque puede servir para un buen ejemplo o puede servir para perder las almas también. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Eso es verdad. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su pasión, muerte y resurrección es un claro ejemplo. Él ha sido entregado voluntariamente. La palabra de Dios dice, Jesús dice a sus apóstoles, mi hora llega. Yo entrego la vida por ustedes, nadie me la quita. Yo lo hago voluntariamente. Yo lo hago voluntariamente, nadie me la quita.
Nadie obligó a Dios a dar a su Hijo. Nadie obligó a Cristo Jesús a morir en la cruz. Nadie obligó a Cristo Jesús a ser crucificado, flagelado, blasfemado, escupido, golpeado, bofeteado, insultado, lacerado. Un sacrificio voluntario. Y este es el sacrificio voluntario que nosotros tenemos que hacer también. Pero como somos frágiles, debemos de pedirle a Dios la fuerza, porque nosotros no podemos por nosotros solos. No podemos, porque ese sí sería un acto de soberbia, de vanidad, de decir que nosotros lo podemos todos. Y ningún ser humano puede nada si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar al capítulo 5, dice: como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. A ver, mi pregunta es esta: ¿nos estamos esforzando por imitarlo? No, ¿verdad? Hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Aunque nos duela mucho, pero hay que esforzarnos. Aunque parte de nuestro temperamento que corresponde a nuestras personalidades sean fuertes, débiles o medianas, en esa necesidad de hacer la voluntad de Dios y de tratar de imitar a Cristo Jesús, Él vendrá en nuestra ayuda. Él nunca ha desestimado una pequeña oración que se haga con verdadero amor. Entonces, imitar a Cristo Jesús también es una responsabilidad de nosotros como buenos cristianos. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como estas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Sigan el camino del amor. ¿Pueden entender a Dios sin amor? Yo no lo puedo entender ni lo puedo comprender, porque toda mi vida ha sido llena del amor de Dios. Yo medito y yo pienso: pobre de mí si no tuviera a Dios. Pobre de mí si me hubiera pasado aquello. Pobre de mí si no hubiera hecho esto. Pobre de mí si no hubiera en aquel momento escuchado lo que el Señor me estaba diciendo. Pobre de mí. ¿Por qué? Porque tanto es grande el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Su amor es tan enorme y tan grande. No lo puedo explicar, pero sé que más algunos de ustedes lo pueden entender cuando se sienten llenos de Dios, del amor de Dios. Sigan el camino del amor. Dios es amor. Dios constituyó todo con amor. Dios nos formó a todos con amor. Amor. Amarás es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo mandamiento más importante que dijo Cristo Jesús, ¿qué es? Amar al prójimo como a ti mismo. Hay que amar a Dios, hay que amarse a sí mismo y hay que amar a los demás. Si no amamos a los demás, no nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, tenemos un pobre amor para con Dios. Entonces no estamos respetando el primer mandamiento, porque hay una raíz en el corazón que no te está dejando bien, no te está dejando ver bien las cosas. Si es que hay que pensar y hay que tener discernimiento para poder ver todo esto que el Señor nos revela. Ya que son santos, dice,
Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de esto les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Ya que son santos, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santa, 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 santo. Dios dice son santos. Hay que esmerarnos como los santos, buscar primero el reino de Dios y su justicia divina. Y como todos o muchos de ustedes saben, todo lo demás viene por añadidura. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie nos engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Eso es lo que hace el pecado, matar la gracia de Dios. Y cuando nos damos cuenta de lo que el pecado significa en nuestra vida, vamos a la confesión y en la medida en que empezamos a tener este acercamiento con Dios a través de los sacramentos, empieza a brillar la luz nuevamente en nosotros, empieza a ver este nuevo amanecer, empieza a renacer el nuevo hombre en la luz de Dios, de Cristo. Examinen pues con mucho esmero su conducta, examinen pues con esmero su conducta, examinen pues con esmero su conducta. ¿Se acuerdan que la otra vez les hablé de lo que es importante tener un juicio sano? Pues dentro de ese juicio sano es cuando nosotros reconocemos qué es lo que estamos haciendo bien en nuestra conducta para con nosotros y con los demás. No anden como tontos, sino como hombres sensatos, prudentes, prudentes, prudentes. Si es mejor a veces no hablar, es mejor no hablar. Si hay necesidad de hablar para aclarar malos entendidos, hay que hablar. Si es necesario callar para no ofender a los hermanos, es mejor no hablar. Si es necesario corregir errores, hay que hablar, pero sin ofender. Sin ofender. Aprovechen el momento presente. Nuestro momento es este es nuestro momento. Porque estos tiempos son malos. Bastante malos, mis hermanos, bastante malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. ¿Han tratado de ustedes de comprender cuál es la voluntad del Señor? Y que no se confunda con mi voluntad que yo quiero en el Señor y no lo que el Señor quiere de mí. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Escuchen bien, no se emborrachen,
porque el vino lleva a libertinaje. Más bien llénense del Espíritu, intercambien salmos. Si alguien de ustedes me quiere enviar oraciones bien recibidas, cantos bonitos, hermosos, que me pongan a bailar, a cantar, aunque no sepa bailar ni cantar, pero le da gloria a Dios, le da ánimo al Espíritu y le da un gozo a nuestro cuerpo que lo levanta si está caído. Salmos, himnos y cantos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Expresen su respeto a Cristo. Expresen su respeto a Cristo. Ojo aquí, eso es bien hermoso. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Los unos a los otros. Hermano, tráeme un vaso de agua. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Sí, ¿cómo no? Oye, hermano, se me olvidó esto. ¿Puedes ir por él? Sí, ¿cómo no? Sumisos a la voluntad de los demás, ¿no? Así es como le mostramos nuestro respeto a Cristo Jesús. Es un acto de amor. Y por eso aquí viene lo más importante. Que todo tu actuar, que todo tu comportamiento esté lleno del amor de Dios. ¿Estás pensando en ese suspiro? Que sea un pensamiento de amor a Dios. Estoy respirando, mi Dios. Te levantas en la mañana. Ay, Señor, me levanté, muchas gracias. Nuestros actos deben estar iluminados de amor, y ese acto de amor es lo que glorifica a Dios y lo que le hace merecedor de este respeto de sus hijos. ¡Qué hermoso es esto! Sométanse así. Sean sumisos los unos a los otros, y en esa sumisión le damos respeto a Cristo Jesús. Y luego ya en el versículo 22, sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. A ver, ojo aquí, Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Aquí me voy a robar unos cuantos minutos. Sométanse. No soy machista. No soy machista. Ni tengo nada en contra de las mujeres. Las quiero y las respeto mucho. ¿A quién crió Dios primero? Al hombre. A su imagen y semejanza crió al hombre. Adán, nuestro primer padre. El culto a Dios, ¿a quién se lo dio? A los hombres. No se los dio a las mujeres. ¿Quién es cabeza de familia? El hombre. No se las dio a las mujeres. El hombre es cabeza de familia. Viendo la debilidad de nuestra madre Eva al ser tentada por la serpiente, le hace esta sumisión al hombre. Sométase la mujer al hombre. Que el hombre la domine. Pero no es una dominación de, vas a hacer lo que yo quiera porque Dios me está diciendo que te domine. Eres toda una fiera y como fiera te voy a dominar a latigazos, a golpes, a cintarazos, a maltratos. Muy feo esto, mis hermanos. La dignidad de la mujer es igual de importante que la dignidad del hombre. Están a la par, pero Dios ha constituido cabeza al hombre. Pero el que el hombre sea cabeza no le quita dignidad a la mujer. Hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es menoscabar este menosprecio a la mujer, sino
que como nos dice la palabra de Dios, si eres esposa tienes una condición, y si es una condición es un sacramento. En cualquier religión que estés, haces una promesa de amor ante Dios, y al ser una promesa de amor ante Dios, lo convierte en una bendición. Esposas, sométanse a sus maridos, como al Señor. No solamente les da esta orden a las esposas de someterse al marido, sino que someterse a Dios también. Someterse a Dios también. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Que la esposa se someta a su marido. Les voy a hacer aquí una pequeña aclaración y un pequeño cuentito, porque a veces, y tiene razón, a veces cuando nos casamos, cuando tomamos la decisión de casarnos, nunca vamos y le pedimos a Dios que nos dé una esposa que nos ayude a caminar con Él en este camino de santificación, si es lo que deseamos. Es raro, sí hay personas realmente, pero son poquitas que van a pararse al altar y le piden a Dios que les ayude a conseguir una buena esposa. Pero yo en realidad no lo hice. Yo soy sincero y les soy franco con ustedes. Yo no lo hice, pero me da orgullo y maravilla saber que otros hermanos sí lo hacen y que Dios atiende esa súplica y les da una esposa para seguir creciendo en su espiritualidad y en su camino hacia Dios y hacia el cielo, hacia la tierra prometida. Y eso me da mucho gusto, que le hayan dado su lugar a Dios para formar su familia. Y si eres joven y estás buscando tener una novia o querer comprometerte, entonces háblale a Dios. Háblale a Dios. Si tu templo aún está cerrado, entra en tu habitación y pídeselo a Dios. Te va a contestar, vas a ver. La voluntad de Dios. Obedecer. Es bien difícil la obediencia, sobre todo cuando tenemos características de nuestro comportamiento y de nuestra personalidad fuertes o débiles. La verdad es que a nadie nos gusta que nos manden, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice, sométanse los unos a los otros. Una corresponsabilidad de amor. Ayudo y me ayudas, ayudo y me ayudas. Ahí está la corresponsabilidad, pero lo hacemos con amor, ¿sí? Lo hacemos con amor. Hay una santa, no me acuerdo su nombre, pero en una de sus revelaciones, nuestro Señor Jesucristo le dijo, quiero que comulgues todos los días. Quiero que comulgues todos los días. Y esto es, les estoy hablando de unos 40 o 50 años atrás, cuando las comuniones solamente se daban posiblemente 1 o 2 veces a la semana, o a veces en los conventos. Realmente no teníamos esta ventaja que ahora tenemos nosotros, o que teníamos hasta esta pandemia, de que podemos ir a misa todos los días y podemos recibir al Señor sacramentado. Pues nuestro Señor le dijo a esta santa, necesito que comulgues todos los días. Y esta santa fue a hablar con su superiora y le dijo, el Señor me ha pedido comulgar todos los días. Primero, la santa, en obediencia al Señor, fue a hablar con su superiora para decirle el deseo de Cristo Jesús de que ella estuviera comulgándolo todos los días.
Y la superiora le dijo, ¿qué? Estás mal, no vas a comulgar todos los días. Imagínense cómo se habrá sentido el corazón de esta santa al decirle, pero si me lo está pidiendo nuestro Señor Jesucristo que debo de hacerlo, ¿y usted me lo va a negar? No, no va a ser así. Y luego se regresa triste a la santa y regresa con nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, pero si tú sabías, porque tú lo sabes todo, que me iba a decir que no, ¿por qué me mandaste a hacerlo? Me glorificas, le dice el Señor, me glorificas tanto cuando eres obediente conmigo, pero me glorificas todavía más cuando eres obediente a los demás. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios, ¿sí? Glorificó también cuando le dijo a su superiora, esta santa. Ahí quedó glorificado todavía más Dios, el haber correspondido a este acto de obediencia hacia los superiores de ella. Obediencia nos pide Dios. Obediencia. Obediencia. Así es que, hombres y mujeres, obediencia para sus esposas, y mujeres, obediencia para sus esposos, sin perder la condición que Dios les ha dado. Hombre, cabeza de familia, mujer, sométase a su esposo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla con el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya tienes el amor de Dios. Y si la amas realmente hay cariño en ti, hay comprensión. Y la ayudas a crecer. Porque es tu misma carne, es tu misma elección. Tú la hiciste, tú la escogiste para ti. Tú la ayudas a santificar. Si a ti te gusta seguir a Dios, la vas a santificar a ella. Y la haces santa y la haces pura. Hombre, cabeza de familia. Hombre, la responsabilidad del culto a Dios. Hombre, la responsabilidad de orar a Dios. Hombre, Dios te constituyó a ti para ser cabeza de familia. Dios te constituyó a ti para orarle. Y de esa manera santificas a tu esposa, santificas a tu familia. Quererte tú mismo es tener el amor de Dios en tu vida. Amar a tu esposa es sinónimo del amor que tú te tienes a ti mismo, del respeto y de la santificación que tú quieres lograr en tu vida. Porque esa santificación se la estás pasando a tu esposa y a tus hijos. Nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace para la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Y como la mujer no es un solo miembro, sino es parte de nuestro cuerpo, porque es un solo cuerpo, si ella no se santifica, tú no te santificas, hermano, porque son un solo cuerpo. Si la aborreces, te aborreces a ti mismo. Si la ofendes, te ofendes a ti mismo.
Piénsalo bien. Piénsalo bien, y esto es importante. ¿Y sabes por qué? Porque tú no sabes el nivel de divorcios que hay en el mundo, y es un dolor muy grande para el Sagrado Corazón de Jesús, para el Inmaculado Corazón de María y para nuestro Creador. La disolución de tanto matrimonio. ¿Por qué? Porque no han podido comprender esta revelación de la palabra de Dios, y sencillamente porque no le han abierto la vida, las puertas, las ventanas a Dios para llegar a sus hogares. Les hace falta este discernimiento que les haga pensar que como hombres tienen una responsabilidad muy grande en frente de Dios y que vamos a dar cuenta por ello. Es muy triste que un hombre y esto es lo más, no es lógico a veces, pero lo voy a decir, porque es muy fácil divorciarse, ¿sí? Porque no se tienen la voluntad, la moral de los actos humanos y su correspondencia de los actos para saber lo que estoy haciendo está siendo incorrecto. La dignidad de Dios solo busca tu amor y el amor de tu familia. Pero en este constante de los caprichos del hombre, lo estoy diciendo bien porque la palabra de Dios lo dice, cuando un maestro le preguntó a nuestro Señor que qué opinaba del divorcio que nuestro padre Moisés les había dejado. Y Dios dice, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Pero por capricho del hombre se tuvieron que hacer certificados de divorcio, de rechazo a la mujer, porque este es un certificado de divorcio, un rechazo a la dignidad de la mujer. ¿Y saben por qué? Porque al final de cuentas el hombre termina preguntándose, ya no ve con el mismo amor a su esposa, la ve con otros ojos, no con los mismos que la conoció. Cuando la conoció con ojos de amor. Pero ahora que convive más con ella, no está dispuesto a soportarla. Ahora que la conoce más y su cuerpo se ha deformado por los embarazos de 1, 2, 3 o 4 hijos, y su cuerpo empieza a tener otra configuración, que es parte de la naturaleza de la mujer. Y la empieza a rechazar porque es más gordita, porque es más delgada, porque su rostro ya no es tan luciente, tan resplandeciente cuando la conoció, porque ya tiene sus arruguitas, porque con todos y los problemas que ha caminado junto a su esposo, su cabello se empieza a tener más oscurito, a veces más canosito, o a veces no lo tiene tan sedoso, tan chinito como las jovencitas. Y empieza a haber este otro rechazo y se va disipando el amor. ¿Por qué? Por capricho del hombre. Porque es solamente capricho. Capricho de buscar en otro lado cosas que ya no debería de conocer. Y digo que ya no debería de conocer porque en un matrimonio se conocen las cosas. La sexualidad a la cual Dios nos ha llamado con nuestro cónyuge, o sea, con nuestra esposa. Pero que quieren carnita fresca, que quieren un bonito cuerpo, que tiene bonito cabello, bonitos ojos, bonitos labios, bonitos cachetes, que se ve muy bien, que baila precioso. Y por ahí se va saliendo el amor y se va despreciando a la mujer. La mujer que se va constituyendo como un verdadero bastón
fuerte y poderoso para el hombre, porque va caminando con él en sus dificultades y en sus problemas. Pero también pasa del otro lado. También hay mujeres que al contrario hacen lo demás. Empiezan a ser una carga muy dura para el esposo. Empiezan a pensar como el marido. Empiezan a ver jovencitos musculosos, con dinero, con carros, con casas, que se pueden dar lujos. Y ahí está el capricho del hombre, un certificado. Eso es el capricho del hombre, la disolución del matrimonio por caprichos que no llevan a la santificación, sino a la perdición. Si la Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Los dos forman un solo ser, caminan juntos hacia Dios. Uno no camina solo, ni la esposa camina sola. Si tú tienes tus planes y tu esposa tiene sus planes, entonces no están caminando juntos. Caminar juntos es ponerse la meta de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios toma control de mi hogar, toma control de mi casa, toma control de mis enfermedades. Dios toma control de todas mis necesidades. Y cuando ese pensamiento se funde en los dos, ahí está la gloria en Dios. No se puede hacer nada separado, se tiene que compartir con la mujer. Porque medio cuerpo no hace nada. Y el matrimonio es cuerpo completo. Es cuerpo completo. Este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la Iglesia, en cuanto a ustedes cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su marido. Mujer, respeta a tu marido, deja de decir maldiciones. ¿Quieres santificar a tu marido? ¿Estás en gracia de Dios? ¿Acudes a los sacramentos? ¿Le pides a Dios con amor? Entonces tolera tu cruz. Y te aseguro que Dios, Cristo Jesús, vendrá en tu ayuda a santificar a tu esposo y a santificarte a ti. Pero primero necesites ponerte en la obediencia de lo que Dios te ha mandado. Porque acuérdate también, mujer, también tú escogiste a tu esposo, también tú eres corresponsable de esto. Y si lo escogiste, entonces pídele ayuda a Dios, que también te ayude a discernir todo aquello que te molesta de tu esposo. Y pídele, mujer y hombre, pídanle a Dios la sabiduría que le dio a Salomón para poder convertir su matrimonio en un espacio de amor, de tranquilidad, de paz, de fertilidad con los hijos, de unión con Dios. Eso es. Y los voy a dejar aquí. Me gustaría hablar todavía más del Evangelio, pero creo que es suficiente, ya me alargué demasiado y a lo mejor hasta se van a dormir o van a apagar el video, no lo sé. Ruego a mi Madre Santísima que les permita ver. Esta es una pequeña conversación acerca de nuestra lucha espiritual y debemos entender, mis hermanos, que no tenemos enemigos en la tierra. Nuestras guerras son espirituales y el combate son contra autoridades del otro mundo, el mundo espiritual. A esas hay que pedirle ayuda a Dios para poderlas resistir. Así es que los animo mucho a que mediten, los animo
a que ejerciten ese sano juicio. Los animo a que tengan este discernimiento acerca de la vida y de los actos que Dios nos pide, y que en esa voluntad empecemos a conocer a Dios con la voluntad de Dios, no con nuestra propia voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo que Él nos manda y ser obedientes a Él, nos guste o no nos guste, pero en ese no nos guste o si nos guste, viene la glorificación de Dios. Y no olviden este pequeño mensajito de esta santa, que dio más gloria a Dios obedeciendo a su superiora. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho, y la próxima vez les voy a hablar de mí, les voy a hablar de mi conversión y cómo empezó todo, y cuál era mi mundo de perdición, porque precisamente es el testimonio que Cristo Jesús nos hace tener ante ustedes. El testimonio de conversión, el testimonio de fe, el testimonio de esperanza. Porque aquí está encerrada la vida de Cristo Jesús. Mis hermanos, antes de dejarlos, me pongo en oración con ustedes. Oh María, ven a nosotros, por favor. Acuérdate de tus hijos. No nos desampares, ilumínanos y guíanos hacia tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Tú que dijiste sí al ángel Gabriel, haznos decir también sí a la voluntad de Dios. Amén. Que tengan bonito día, familia, hermanos, o cualquiera que esté escuchando este humilde video. Recuerden que no hay gloria más grande que la que no se persigue, y hay que perseguir la gloria de Dios, que es un loco enamorado por ti y por mí. Es un loco enamorado que no quiera que se pierda ninguno de sus hijos. Así es que, ánimo. Los tiempos están realmente difíciles, y este es nuestro discernimiento para acercarnos más que nunca a Dios. Y aunque no pasara, de todos modos, debemos estar preparados, porque como personas individuales, tarde o temprano tenemos que partir, y debemos de hacerlo de una manera en que podamos comparecer delante de Dios de la manera más santa, sin menos pecados ante Él. Gracias por todo, que pasen un bonito día. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los acompañe y esté siempre con ustedes. Amén.